Listo. Buen día, damos comienzo a la última clase magistral del ciclo de charlas paleontológicas en el contexto de la Cátedra de Paleobiología del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. En este ciclo contamos con el apoyo y el auspicio de la Asociación Paleontológica Argentina, quien nos acompañó desde un principio con esta iniciativa. Esta propuesta intenta contar la historia de la vida en la Tierra a través de su registro fósil, y como Argentina es un referente internacional en paleontología y en la ciencia en general, decidimos contar esta historia a través de sus protagonistas, es decir, los mismos investigadores o investigadoras que hacen ciencia en la Argentina contando sus propios resultados científicos en primera persona. Y es por eso que hoy es el turno de mi amigo y colega, el doctor Rolando González José, Rolo para los amigos. El doctor Rolando González José es biólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia y doctorado en Biología Humana en la Universidad de Barcelona, España, habiendo realizado estancias postdoctorales en Harvard, México y Brasil. Actualmente es investigador superior de CONICET y coordina el programa de referencias y biobanco genómico de la población argentina, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Fue vicedirector y director del Centro Nacional Patagónico, CENPAT, el mayor centro de investigación multidisciplinaria del CONICET en la Patagonia. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Jusay en Ciencias Sociales y el Premio Democracia como integrante del Grupo de Ciencia y Técnica de Argentina. Presenta numerosísimas publicaciones científicas en diferentes revistas nacionales e internacionales y ha formado una gran cantidad de recursos humanos. En el año 2004 fundó el Grupo de Investigación en Biología Humana, integrado por un equipo multidisciplinario entre los que se encuentran antropólogos, genetistas, nutricionistas, biólogos, médicos e informáticos. Su interés de investigación gira en torno de la genética de poblaciones, la evolución de la variación craneofacial en homínidos, el poblamiento americano, las poblaciones cosmopolitas de Latinoamérica y el desarrollo de dispositivos basados en tecnologías de imagen para aplicaciones biomédicas. Hoy, Rolando nos contará acerca del orden primates, procesos de hominización y dispersión de Homo sapiens. Rolo, muchísimas gracias, estamos muy ansiosos por escucharte, te agradecemos el tiempo y por haber aceptado este desafío de ser parte de nuestra cátedra. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a vos, Cecilia. Nos conocemos hace muchísimos años a través de nuestro paso hace mucho ya por el Museo Feruglio, el querido Museo Feruglio, y agradecer también a una queridísima asociación de la cual no soy parte formal, pero me considero amigo, que es la Asociación Paleontológica Argentina, una de las asociaciones más respetadas en el campo paleontológico en todo el mundo. Así que para mí es un orgullo y un placer. Y de paso mandarle un saludo a mi querida tía Graciela, que debe estar mirando y está convaleciente de una operación reciente, así que arranco, si quieren, ya con la parte académica y voy a compartir pantalla. No sé si ustedes me pueden avisar si la están viendo bien. Ahí se está cargando, Bueno, el honor es nuestro, Rolo. Ahí se ve perfecto. Bueno, te bueno, escuchamos, Rolo. buenísimo. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Como en cualquier repaso de cualquier grupo animal o vegetal, la separación entre pasado y presente a veces es operacional, es pragmática, pero no tiene mucho sentido porque es importante ver a los grupos fósiles en el contexto de sus de sus derivados, de sus grupos actuales. Por eso esta clase siempre la arranco hablando de primates. No se puede hablar de los procesos de hominización de nuestra especie si no es en el contexto del grupo biológico, del grupo faunístico que nos contiene como especie. Así que voy a arrancar con el orden primates. A ver si ahí lo ven. Sí, ahí está pasando. Bueno, lo primero que hay que destacar del orden primates es su altísima diversidad. Diversidad medida
en muchos niveles, diversidad de tamaño. En este cuadro está muy interesante reflejado el tamaño, por ejemplo, que presenta un gorila. Ahí estamos nosotros representados por Charles Darwin, y hay formas muy pequeñas como los marmosets, las tamarindas, formas de primates que entran en la palma de una mano. Hay una gran diversidad comportamental. Hay una gran diversidad de estilos de vida, hay una gran diversidad ecológica dentro del orden primates, y esto es un primer mensaje que tienen que quedarse para comprender este orden. Luego hablemos un poco de la distribución actual. La distribución actual es esta que ven aquí. Grosso modo tenemos a los langures y macacos habitando el sudeste asiático. Tenemos una gran diversidad de primates en el continente africano subsahariano y una especie en la zona de Gibraltar, en el norte de África. Por supuesto, los famosos lemures habitando la isla de Madagascar, que son un endemismo de Madagascar, y nuestros queridos monos sudamericanos o platirrinos, que ya vamos a ver más en detalle. Esta distribución es un poco mentirosa porque en realidad estoy quitando de este mapeo a nuestra propia especie. Si mapeamos a Homo sapiens, podríamos decir que los primates somos cosmopolitas, es decir, que habitamos el polo norte, el polo sur, todos los rincones de la Tierra. Pero me interesa ver la distribución del orden primate no humano para que vean cuál es nuestra distribución ecológica actual. No es así el caso de la distribución en el pasado. En este mapa, en el mapa de arriba, en el mapa A, tienen un poco, visto de otra manera, el mapa que les acabo de mostrar, la distribución de los monos tropicales sudamericanos, los monos tropicales africanos y los monos tropicales del sudeste asiático. Pero si nos remontamos a el Pleistoceno tardío, a la época entre el Oligoceno tardío y Pleistoceno tardío, vamos a encontrar alrededor de 167 especies fósiles reportadas que, como pueden ver, amplían la distribución de los primates a regiones donde hoy no están, como por ejemplo Europa, la Patagonia, Norteamérica, etcétera. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, a la frontera entre el Oligoceno temprano y el Eoceno temprano, es decir, hace unos 28 a 54 millones de años desde el presente, hay reportadas en la literatura unas 196 especies que nos muestran una concentración de géneros fósiles de primates en Norteamérica, en Europa y, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio, lugares donde hoy no son tan preeminentes. Quiere decir esto que la historia evolutiva del orden primates es riquísima y va de la mano de los cambios climáticos, como la distribución de muchos otros grupos de mamíferos, va de la mano de la distribución de los cambios climáticos que sufrió nuestro planeta en los últimos millones de años. Un aspecto importante de la distribución es el interés biomédico que tiene la distribución. Algo que atraviesa toda nuestra charla, es nuestra clase, es que entre los primates están los parientes vivos más cercanos a nuestra especie. Y esto tiene implicancias desde el punto de vista zoonótico, desde el punto de vista sanitario. Ahí, por ejemplo, en esa zona roja marcada en el mapa de África, tenemos la distribución de especies de primates que están catalogadas como de alto riesgo de enfermedades que pueden saltar a humanos, es decir, son enfermedades principalmente virus que pueden saltar de una población de chimpancés, por ejemplo, a una población humana debido a la convivencia que tenemos. Hay básicamente dos dolencias, dos condiciones de salud que sabemos fehacientemente que saltaron de chimpancés a humanos en el pasado relativamente reciente. El virus del HIV es uno de ellos, y el virus del ébola, ambos de importancia sanitaria, de epidemiología muy distinta y de clínica muy distinta, no importa, no voy a adentrarme en esto, tuvieron lugar en este contexto de convivencia entre Homo sapiens y nuestros ancestros vivos más cercanos, que son los chimpancés. Un caso similar al que hubo con el coronavirus en el sudeste asiático, donde la frontera zoonótica hace que los virus que están asociados a otras especies de mamíferos, eventualmente puedan penetrar en la población humana con todos los problemas epidemiológicos que ello representa, ¿no?
Pero bueno, vamos un poco a la parte aburrida de la charla, pero que a mí me parece fundamental, que es entender las características generales anatómicas, comportamentales, ecológicas del orden primates. ¿Qué define al orden primates y lo diferencia de los otros mamíferos? Bueno, algunos aspectos. En primer lugar, un sistema locomotor único que nos permite la postura ortógrada, es decir, ponernos con la espalda erguida. Extremidades generalistas, no van a encontrar en ningún primate extremidades, dedos, manos, pies que tengan alguna especialización en particular. Son más bien generalistas y cumplen múltiples funciones, locomoción, función prensil, táctil, etcétera. Manos y pies prensiles muy móviles, una pentadactilia primitiva, es decir, que todos los primates van a tener 5 dedos. Este rasgo, el hallux, el pulgar, es oponible, es decir, que está orientado en una dirección contraria al resto de los dedos. Uñas planas en lugar de garras, almohadillas con sensibilidad táctil en manos y pies, prensión de precisión, es decir, la capacidad de agarrar algo con precisión, algo pequeño con precisión, y un sistema locomotor que a priori uno diría que está fabricado para vivir en torno a los árboles, ¿sí? Cuando ustedes escuchen este repaso de caracteres en cualquier grupo, no se pueden disociar los caracteres anatómicos de los caracteres comportamentales. Ya vamos a ver más adelante que otras de las características de los primates es su grado de desarrollo cerebral de algunos sistemas sensoriales en detrimento de otros. Y esto que les acabo de decir tiene que ver con eso también, con adaptaciones a nivel del cerebro que permiten una mayor preponderancia del tacto, por ejemplo, en relación a otras especies de mamíferos. La dieta y la dentición también son generalistas. En líneas generales podemos decir que los primates son generalistas comparados con otros órdenes de mamíferos. La dieta generalista omnívora es la preponderante, por supuesto que hay excepciones, y por lo tanto una dentición generalista, un aparato dentario que es generalista. Esto es lo que les decía antes. Los rasgos anatómicos no pueden disociarse nunca de los rasgos de más integración a nivel cerebral. Hay una reducción de las áreas destinadas al olfato en relación al resto de los mamíferos. Es decir, somos malos olfateadores en líneas generales si comparamos, por ejemplo, con los cánidos o con los felinos. Pero a cambio de eso hay un incremento de la importancia en el sistema de la vista, hay un incremento de la vista en color en los primates. Además, adoptamos una visión binocular y estereoscópica, es decir, que tenemos percepción de la profundidad, cosa que otros mamíferos no tienen. Nuestros ojos están sumamente protegidos desde el punto de vista esquelético por una barra posorbital, es decir, los globos oculares están encerrados, salvo la parte que sale para afuera, están encerrados por una caja ósea que le brinda estabilidad al sistema ocular. Hay un incremento del tamaño relativo del cerebro en relación al tamaño corporal cuando comparamos con otros mamíferos, ya voy a volver sobre este rasgo, y una expansión de las áreas de la visión al córtex, es decir, el cerebro le da al sistema visual en primates mayor espacio, mayores estructuras de integración neurológica. Y además una expansión del neocórtex, que es la parte del cerebro donde se integran distintos tipos de informaciones. Ya vamos a ver que esto, en especial en nuestra especie, nos permite adaptaciones únicas en el reino animal, como son la cultura, la terrible capacidad de modificar el ambiente que tenemos, en especial nuestra especie y algunos de nuestros parientes extinguidos. Hay una expansión de las áreas motoras y sensitivas asociadas a las manos. En líneas generales, un cerebro muy complejo. En términos reproductivos hay una reducción del número de nacimientos. Normalmente hay una sola cría por parto. Fíjense qué hermosa la foto de esta mamá gorila con su cachorrito. eh, en comparación con otros mamíferos siempre, ¿no? Hay una gestación larga en relación al tamaño corporal. Esta curva, si estudian ecología reproductiva, siempre arranquen estudiando esta curva, es decir, la duración de la gestación en relación al tamaño corporal. Y van a ver que en esa curva hay un montón de información. Incremento del tiempo de crecimiento y maduración de las crías, incremento del periodo de dependencia materna de las crías, esto es otro rasgo bien de primates, y un incremento de la esperanza de vida. En cuanto al comportamiento, ¿qué decirles? Hay una gran importancia en las conductas aprendidas, ya vamos a volver sobre esto. Una inversión parental elevada, es decir, que son estrategas K los primates, es decir, que
prefieren entre comillas, ¿no? Se adaptaron, evolucionaron a tener pocas crías, pero destinar mucha energía a el crecimiento y el desarrollo de esas crías, y una tendencia a vivir en grupos sociales, algo que también va a tener implicancias evolutivas muy importantes. Siguiendo con la parte dura de la charla, esto es importante que lo vean, es una filogenia de los primates en el marco de grupos extintos, que son los que tienen la crucecita. Tenemos un grupo extinto hermano, que son los Plesiadapiformes, unas formas donde hay muy pocos fósiles en África y en Asia de esto. Y luego nuestros hermanos a nivel taxonómico son los lemures voladores, las musarañas arborícolas y mucho más lejos los roedores, los conejos, etc. Pero lo que me importa es ver al seno interno de primates cuál es la filogenia de nuestro grupo. Tenemos una primera separación hace unos 45 millones de años que da lugar a los prosimios. Ya los vamos a ver en detalle, pero en líneas generales son los lemures de Madagascar. Otra separación que da lugar a los monos del Nuevo Mundo hace unos 35 millones de años. Y luego, hace unos 28, 29 millones de años, empiezan a diversificarse todas las formas que están en el viejo mundo, ¿sí? Dando lugar a los monos del viejo mundo propiamente dichos, a los gibones, los orangutanes, los gorilas y a un grupo que contiene a los chimpancés y a nosotros mismos. Ya vamos a entrar en detalle. Esto es lo mismo que les acabo de mostrar, pero superponiendo los, la taxonomía propiamente dicha. Es decir, es un lío la taxonomía de primates. Yo luego les mando las diapositivas, pero a mí me gusta respetarla porque respetar la taxonomía implica también comprender el origen evolutivo de estos grupos. Entonces, lo que les acabo de mostrar de manera coloquial, esta es la manera formal de verlo. El orden primates es la caja amarilla. Hay un suborden Strepsirrhini, que son los prosimios que le llamamos, que es la caja verde de la izquierda. La caja verde de la derecha son los Aplorhini, es decir, todos los otros primates. Hay un grupo muy controversial que son los tarsiformes, ya los vamos a ver, pero se le da rango de infraorden, lo mismo que a los simiformes o antropoideos, que son la caja roja que tenemos a la derecha, adentro de la cual está la caja celeste de los monos del Nuevo Mundo, la caja celeste de los monos del viejo mundo, que serían ya me perdí, serían, un segundito, suborden a Plorrini, acá está, un parvorden, es decir, fíjense la complejidad que tenemos que inventar estos nombres raros, ¿no? Los monos del Nuevo Mundo son un parvorden, lo mismo que los catarrinis, y bueno, ya adentro superfamilias, ya las vamos a ir viendo. Lo que quiero decir es que toda esta diversificación que les contaba, ecológica, comportamental y demás, se ve reflejada en la manera en que los taxónomos ordenamos a los primates. ¿Cuáles son las características de los prosimios, ¿sí? De los strepsirrinos? Prosimios es un nombre coloquial, el nombre científico son los strepsirrinos. Bueno, básicamente están a nivel de la estructura nasal. Los strepsirrinos todavía tienen un hocico más parecido al de un perro, por ejemplo, que a nuestra nariz. Los no prosimios, es decir, los aplorrinos, no tenemos rhinarium. El rhinarium es esa banda de tejido que une, de un tejido húmedo muy suave que une el labio inferior con las fosas nasales en, por ejemplo, un perro. En un chimpancé, en un humano, en un gorila no van a encontrar ese rhinarium, pero sí lo van a encontrar en los lemures, en los strepsirrinos. Entonces, son formas mayoritariamente nocturnas, tienen una importancia en el sentido del olfato dentro del orden primates que nos hace acordar al resto de los mamíferos. Por eso son una categoría basal, una primera separación en la evolución. Un rhinarium con vibrisas, es decir, tienen bigotes, como un gato, como un perro, usan glándulas secretarias para realizar marcado territorial y en comparación con los otros primates, una menor importancia de la visión binocular. Es decir, son rasgos que nos hacen acordar a otros mamíferos, sin embargo ya los catalogamos como primates. Eh, Tienen un tapetum lucidum, al igual que los gatos, es decir, una serie de adaptaciones en los ojos que les permiten desarrollar una visión avanzada, aun cuando haya muy poca luz ambiente, es decir, son crepusculares, son adaptaciones a la vida nocturna.
Un frontal, los huesos frontales no están fusionados en la adultez. Si vemos el cráneo de un lemur adulto, vamos a ver una sutura separando el frontal izquierdo del derecho. Lo mismo la sínfisis mandibular, es decir, la sutura que une las dos mandíbulas izquierda y derecha. Hay una diastema, es decir, una separación entre los incisivos centrales superiores y unos incisivos en pinta abajo inferiores, es decir, tipo pala, ¿sí? Y en el segundo dedo todavía conservan una garra. Como pueden ver, son caracteres que nos hacen acordar a otros mamíferos no primates. De ahí que los consideremos la separación más basal, más antigua de los primates, interna. Y lo mismo, otro rasgo que nos hace acordar a los mamíferos no primates, una gestación y maduración relativamente cortas. Cuando vemos estos rasgos más en detalle, a nivel del cráneo, hay entre los prosimios, los strepsirrinos y los haplorrinos, diferencias, fíjense, lo mismo, parece el cráneo de un perro, ¿no? El cráneo de un lemur, relativamente un rostro largo, una barra posorbital y una fosa temporal, mientras que en los haplorrinos el ojo está totalmente cubierto. Ustedes solamente pueden tocar en la parte blanda del ojo en un aplorrino desde adelante, pero sería imposible que ustedes toquen desde otras partes del cráneo el ojo. En un estrepsirrino sí, el ojo no está cubierto por esa caja craneana ósea. ¿Dónde los tenemos? Concentrados en África y en el sudeste asiático. La taxonomía es compleja, no tengo tiempo para repasarla en detalle, pero podemos diferenciar tres superfamilias. La de los lemures propiamente, que son este grupo tan paradigmático en el cine, en el arte, en un montón de expresiones, que son endémicos de la isla de Madagascar. Es decir, que evolucionaron en la isla de Madagascar y allí siguen, salvo el INDRI, que es un grupo del sudeste asiático. Hay otra superfamilia muy rara con una sola especie, el Aye, superfamilia Daubentonidae, familia Daubentonidae, siempre endémicos de Madagascar. Y después los lorícidos, que son los strepsirrinos no malgaches, digamos, los que viven en el resto de África y el sudeste asiático. Son los famosos loris y gálagos. Aquí tenemos algunas fotitos, las voy a pasar rápida, de lemures. ¿Sí? El famoso lemur cat, el lemur de cola anillada, que tiene un dimorfismo sexual masculino-femenino, en el caso del lemur variegata, especies arborícolas, crepusculares, suelen bajar al suelo, se alimentan de hojas y frutos. Acá tenemos la familia Queirogale, formas más chicas. El Microceus es uno de los primates más pequeños, pesa menos de medio kilo, todos arborícolas y nocturnos, ¿no? Es el lemur rata, este de aquí abajo. Estos sifacas tan simpáticos que son los que van caminando con sus crías arriba pueden tener un repertorio locomotor muy amplio dentro de los árboles y cuando bajan a tierra también. Se alimentan de hojas y frutos y están, como les decía, en las selvas tropicales malgaches. Este es este bicho tan raro que es el aye, que es Daubentonia madagascariensis, es insectívoro, pero se alimenta de larvas de insectos, para lo cual tiene una adaptación en el tercer dedo, que es como un palito, el tercer dedo que le permite meter ese dedito finito en las termiteros y ese tipo de estructuras. Los loris de la superfamilia Lorisidae, ¿sí? Habitan en el sudeste asiático y en África. Y los gálagos también, ¿sí? Solitarios, en pequeños grupos, se alimentan de frutos de formas muy pequeñas, desde 60 gramos hasta 1 kilo, sumamente difíciles de ver, sumamente amenazados desde el punto de vista de la conservación por la retracción de los hábitats arborícolas en África y en el sudeste asiático. Entonces, lo que acabamos de ver, para que no se mareen, es todo lo que está encerrado en la caja verde de la izquierda, que es el suborden Strepsirrhini, la primera división, la más antigua dentro del orden primates. Ahora vamos a pasar a los tarsiformes, que son este grupo. Yo se los ahorro, pero en los congresos de primatólogos hasta hace un tiempo se discutía si los tarsiformes, que son, me tengo que machetear, discúlpenme, un infraorden,
se podían colapsar dentro de los estrepsirrinos, o si había que mantenerlos en los haplorrinos, o si había que generar un suborden aparte. Yo les muestro lo que me parece que es la visión de consenso, que es los tarsiformes dentro del suborden haplorrino como un infraorden, al mismo nivel que el infraorden Anthropoidea, donde está todo lo demás. ¿Sí? Entonces, en Tarsiformes, voy a pasarlo rápido, es una forma que cuando vean los rasgos van a entender por qué se pelean los primatólogos, por qué debaten acerca de la posición filogenética de los tarsios. Son un género con 5 especies, nada más. Son bichos muy, muy raros que habitan en el sudeste asiático, Filipinas, Borneo, Java, Sumatra. Son muy chiquitos, de 100 gramos, y son faunívoros estrictos, es decir, cazan insectos, no comen vegetales. Los ojos son muy grandes y muy frontalizados y presenta características tanto de strepsirrinos como de aplorrinos. Las órbitas oculares que yo les mencionaba están bien encerradas en una caja craneana, eso nos remite a los aplorrinos, pero sin embargo la sínfisis mandibular no está fusionada, por lo que nos remite a los strepsirrinos. En fin, de ahí el debate de especialistas. Yo no quiero que perdamos mucho tiempo en esto. Fíjense qué impresionante el espacio que se le da en el esqueleto, en el cráneo, a los ojos. Esto correlaciona con los hábitos crepusculares que tienen, ¿sí? Ojos muy desarrollados, etcétera, etcétera, y unas manos súper adaptadas a la vida arborícola. Ahora vamos a los antropoideos, los que nos suenan tal vez más familiares. Ahí estamos nosotros metidos ahí adentro, ¿sí? Digamos, al mismo nivel que los tarsiformes, tenemos los antropoideos, donde están básicamente los monos del viejo mundo y los simios, ¿sí? Tenemos mucha jerga en el orden primates. Ya vamos a adentrarnos. A diferencia de todo lo que vimos hasta ahora, los antropoideos somos mayormente diurnos. Estamos dando esta clase a las 10 de la mañana y no a las 4 de la mañana. Tenemos una importancia del sentido de la vista más desarrollada, ojos frontalizados con visión binocular, un cráneo mucho más redondeado con reducción del hocico. Prácticamente no hay antropoideos con hocico. No tenemos ni tapetum lucidum ni rhinarium, es decir, nuestros ojos no están muy preparados para la visión nocturna y nuestra nariz no está conectada con el labio superior. Las órbitas están bien formadas, el frontal está fusionado, la sínfisis mandibular está fusionada y hay, en relación a los estrepsirrinos, un mayor tamaño cerebral. También un mayor tamaño corporal, con muchas excepciones. Es decir, en este grupo tenemos tanto al gorila como al mono tití. Es decir, que hay una gran diversidad de formas de tamaño. Nuestras manos son más generalistas, tenemos uñas en todos los dedos, gestación y maduración de las crías más largas en relación a Strepsirrhini, menor cantidad de piezas dentales y aparece una nueva pieza dental, que es el premolar. Ya vamos a volver sobre esto. El premolar es un rasgo que define a los antropoideos. Una gran importancia del cuidado parental y del grooming, que es cuidar a las crías de manera comunitaria. Y hay dos grandes separaciones acá, el viejo mundo y el nuevo mundo. Los platirrinos en Sudamérica y Centroamérica y los catarrinos en lo que sería África y Asia. ¿Cuál es la manera más fácil de diferenciar un mono del viejo mundo y del nuevo mundo? Bueno, primero es la ecológica. Si estoy en Brasil, lo más probable es que me encuentre a un platirrino, pero hablando en serio, lo primero que deberíamos mirar es la morfología del cráneo. Es muy, muy simple, esto es imposible equivocarse. En los platirrinos, el hueso parietal contacta con el hueso cigomático a través de la sutura cigoparietal, y el frontal eh, y el esfenoides, que son este que está marcado aquí con una S, no se contactan, ¿sí? Están interrumpidos por el contacto entre cigomático y parietal. Además, no van a encontrar un tubo auditivo y además van a encontrar 3 premolares. Es decir, que si yo les doy un cráneo y identifican estas 3 cosas, no se pueden equivocar nunca, están en presencia de un mono del nuevo mundo. Mientras que en los catarrinos, el frontal y el esfenoide son los que contactan a través de la sutura esfenofrontal y el cigomático y el parietal quedan desconectados. Si miran el cráneo en visión basal, desde abajo, van a encontrar un tubito que contacta el tímpano con el cerebro, ¿sí? Es bien como un cañito. Y en lugar de 3 premolares van a encontrar 2 premolares que, si tienen dudas,
pueden ir con la punta de su lengua para atrás y van a ver que cuentan dos premolares y luego van a tener dos o tres molares dependiendo si les arrancaron las muelas de juicio. El patrón dental es 2-1-3-3, dos incisivos, un canino, tres premolares y tres molares en platirrinos. Es decir, siempre recuerden que la fórmula dentaria se da para una hemimandíbula, es decir, si toman la mandíbula superior o la inferior, el costado izquierdo o el costado derecho van a encontrar lo mismo, 2-1-3-3. La nariz en los platirrinos, y de ahí viene el nombre, nariz plana, platirrino, tiene forámenes separados, con un septo muy amplio, es decir, esta partecita de acá está más desarrollada en los platirrinos comparado con el monito que está a la derecha, que es un mandril, que tienen, como pueden ver, un septo muy finito, ¿sí? Algunos retienen garras, como los marmosets, son formas muy vestigiales. En líneas generales, los platirrinos son cuadrúpedos y arborícolas sin excepción. No van a encontrar monos del Nuevo Mundo en tierra. Bajan eventualmente a agarrar una fruta, a lo que sea, a interactuar con algún humano, pero rápidamente retoman la vida arborícola. Algunos presentan colas prénsiles y locomoción semibraqueadora, como el mono araña y el mono aullador. Para no perder tiempo, lo mismo, voy rápido ya con la taxonomía interna. Tenemos un montón de formas, la familia Cévide, donde está el mono capuchino y el mono ardilla. Todos ellos habitan América, Sudamérica y Centroamérica. El mono aullador, el saki o huacari, el mono araña, los tamarindos, el mono tití, que forma parte de la familia Calitríquide. La subfamilia Sevine, que tiene dos géneros y seis especies, viven en las selvas tropicales, todos ellos. Tenemos aquí el mono aullador, el mono ardilla, hay algunas fotos, capuchino, ¿sí? Em, Formas realmente hermosas, también con el mismo problema de conservación que es la destrucción de sus hábitats originales a causa de la expansión urbana y de la industria forestal, etcétera, etcétera. El mono araña, el mono lanudo, el saki, etcétera. El Leontopithecus tan característico, formas muy chiquitas como el cebuela pigmea, fíjense el tamaño que ocupa en la palma de una mano humana, ¿sí? Si me detengo acá, nos pasamos todo el día porque es un grupo muy diverso, así que prefiero dejarlo para en la ronda de preguntas si es que tienen alguna de ellas. Saltando el Atlántico, nos vamos a encontrar a los catarrinos, ¿sí? Platirrinos en América, catarrinos en el Viejo Mundo, África y Asia, donde tenemos aquí entonces a los monos del Viejo Mundo propiamente dichos y a los hominoidea o simios. Ya vamos a adentrarnos. Aquí lo mismo, lo que les decía, es muy fácil diferenciarlo de los platirrinos. Ahora el patrón dental es 2-1-2-3, no 2-1-3-3. Hay dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares por cada hemimandíbula. La nariz está separada por un septo que es estrechito, ¿sí? Esta parte suele ser estrecha. Tenemos dos superfamilias, la superfamilia Cercopithecodea, donde están los macacos, los papiones, los mandriles, es decir, los monos del viejo mundo propiamente dichos. En África, los cercopitecinos, ¿sí? Eso que les acabo de decir. En Asia es la subfamilia Colobine, donde están los colobos, perdón, ahí cometí un error. No, no se los puede diferenciar Asia de África. Hay cercopitecinos en África y Asia y hay colobinos en África y Asia. Siempre me tropiezo acá. Pero bueno, son los monos del viejo mundo propiamente dicho y los hominoidea, que son gibones y siamán, gorila, orangután, chimpancé y bonobo y nosotros, ¿sí? A todo este grupo coloquialmente se los llama simios, ¿sí? En inglés apes versus monkey. En inglés monkey es mono para nosotros y simio es ape, APE. Lo digo porque mucha de la bibliografía obviamente está en inglés. Em, ¿Cómo diferenciar estos dos grupos, el Cercopithecodea del Hominoidea? Muy fácil. Vayan directo, no pierdan el tiempo, vayan directo a ver los molares. Los molares en los Cercopithecodea son vilofodontes. ¿Qué significa que van a tener en los molares? Esta es la cara eh, bucal, esta es la cara lingual, esta es la cara mesio distal y esta es la cara distal.
Es decir, si orientan para hablar fácil, adelante, atrás, hacia afuera y hacia adentro, B afuera, L adentro, hacia el lado de adentro de la boca, van a encontrar que tiene dos cúspides enfrentadas, ¿sí? Por eso es vilofodonte. Si tienen un molar vilofodonte, están en presencia de un mono del viejo mundo, Cercopithecodea, no de un chimpancé, no de un humano, no de un gibón. Entonces, estos bichos son terrestres y arborícolas, es decir, acá empiezan a aparecer formas que bajan a la tierra, al suelo con más frecuencia. Algunos son semibraquiadores como los colobus, desarrollan un rasgo específico que son las callosidades isquiáticas, es decir, unos callos, muchas especies tienen callos porque pasan mucho tiempo sentados practicando esta vida social tan importante para estos bichos, y los molares vilofodontes encajados, como les acabo de decir. Son cuadrúpedos, es decir, yo les dije que bajan a tierra, cuando bajan a tierra son cuadrúpedos, no son bípedos, pero hay una cuadrupedia específica de los bichos terrestres y otra cuadrupedia específica de aquellos que siguen viviendo en los árboles. Eh, Está descrita desde el punto de vista esqueletario acá abajo. No tengo mucho tiempo para destinar a esto. Voy 35 minutos. Cecilia, corregime si me paso de rosca. Pero en Cercopithecina tenemos 11 géneros, donde están los macacos, en fin, los mandriles, etcétera. Habitan Asia y África. Tienen un índice intermembral, lo aumenta 100, es decir, que a diferencia de los monos del Nuevo Mundo, las extremidades tienen más o menos las mismas proporciones, manos y patas, o miembros delanteros y traseros, para ser más precisos. Suelen ser omnívoros, muchos son frugívoros y tienen las famosas abazones bucales, es decir, lo mismo que un hámster, son capaces de almacenar mucha comida premasticada en los cachetes y un aparato digestivo sencillo y corto. Acá hay algunas fotos, es un grupo súper diverso, donde están los famosos cercopitécidos, que son un montonazo. Una experiencia muy linda es ir a un museo de historia natural de los países que fueron, fueron imperialistas y fueron colonialistas de África, y pedirles al curador que les muestre las colecciones de cercopitécidos. Se van a sorprender de la cantidad de formas cercopitécidas que hay y que fueron coleccionadas en el siglo XVIII, XIX, y que deberían estar en los museos africanos, ¿no? Pero bueno, ahí están los macacos, que también son un género ultra diverso, el género macaca, tanto en África como en Asia. Y los colobine, dentro de los cercopitécidos, la subfamilia colobine, son los más arborícolas. Estos tienen un aparato digestivo complejo y más largo porque es lógico, tienen que degradar celulosa, son folívoros, y una flora intestinal muy rica, capaz de digerir la celulosa, y un aparato dentario como el que pueden ver. Son molares vilofodontes, pero las cúspides son muy altas. Esto permite que las hojas sean procesadas ya desde la masticación misma, es decir, necesitan mucha inversión y muchas adaptaciones, mucha inversión energética y muchas adaptaciones para digerir la celulosa, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría son arborícolas y estas son las fotos que les menciono, ¿sí? Los langures, los colobus, el género Presbytis, el famoso género Nasalis, tan paradigmático. Y llegamos a nosotros, los hominoidea, es decir, simios y humanos, simios y nosotros. ¿Cuáles son las características que nos diferencian del resto de los catarrinos? Bueno, generalmente tenemos, perdón, del resto de los antropoideos. Generalmente tenemos una mayor medida corporal, la forma más grande es el gorila, hay especies de gorilas fósiles inclusive más grandes que la actual. No tenemos cola, es decir, las vértebras de la cola están perdidas por completo. Nuestro tronco es corto en relación al espinazo, a la médula de los otros primates, y tenemos una zona lumbar muy corta y muy estable, muy columnar, muy masiva en relación a otros primates. Nuestro codo está adaptado a la braquiación y a la locomoción suspensoria. Esto es muy loco. Las gimnastas, yo tengo una sobrina que le miro el codo cuando hace gimnasia, y la verdad es que eso es un rasgo vestigial. Nuestro codo
es un codo típico de un primate arborícola, pero nosotros ya no somos arborícolas. Nuestro comportamiento general es mucho más complejo. Ahora vamos a repasar algunos rasgos comportamentales. Por lo tanto, el cerebro es más complejo y las habilidades cognitivas ya están más desarrolladas. Los periodos infantiles acá son más largos todavía y hay una elevada dependencia de la cría, en algunos casos hasta los 50, en humanos hasta los 50 años. Nada, mentira, es un chiste. Y los molares son bunodontes, es decir, que ahora les voy a mostrar, hay un patrón específico de los hominoidea que está aquí abajo. Yo les había mostrado el molar vilofodonte y les decía cómo diferenciar una antropoidea de una hominoidea. Miren los molares. Si no encuentran un molar vilofodonte y lo que encuentran es un molar de tipo I5, están en presencia de un simio. Puede ser un chimpancé, un humano, un gibón, un gorila. ¿Qué significa I5? Que ahora las cúspides son 5 y que puedo dibujar una Y en el surco que generan esas 5 cúspides, ¿sí? Los caninos suelen estar bien desarrollados, salvo en nuestra especie. Eh, Hay una expansión del sacro, como les decía, el sacro es el hueso que une las dos pelvis. Y tenemos tres grandes familias: Ilobátido, donde están los gibones y los siamangs; Póngido, donde tenemos familia Póngide, perdón, donde tenemos tres géneros: Pan, dos géneros, o sea, los dos chimpancés; Gorila, que hay una discusión si son uno o dos especies; y Pongo, que son los orangutanes, ¿sí? Y luego está la familia Homínide, donde estamos nosotros, una única especie viva actual, Homo sapiens, nosotros, pero eh, varios géneros. Acá hay un error, no es un género, son varios géneros, y hay una gran cantidad de fósiles que ya los vamos a ver en detalle. Bien, vamos a empezar por los ilobates, Gibón y Siamán, familia Ilobátides, todas propias del sudeste asiático. Los gibones sumamente adaptados a la braquiación, es decir, a desplazarse con los brazos colgando de las ramas de los árboles. Presentan un bajo dimorfismo sexual, machos y hembras son muy parecidos. Se alimentan de hojas, son monógamos y el índice intermembral es 126, 147. ¿Qué quiere decir esto? Que es más largas las extremidades superiores en relación a las inferiores, lo cual nos habla de un largo trayecto evolutivo de adaptación al desplazamiento en los doseles de las selvas del sudeste asiático, en los árboles. De hecho, la manera en que se desplazan en los árboles no es una sola. Tienen un repertorio locomotor que incluye la braquiación propiamente dicho, es decir, ir de una rama a la otra agarrándose solamente con las manos; el climbing, que es usar las piernas para descolgarse de una rama y agarrarse con las patas prensiles de otra y así ir desplazándose. Se los suele ver también haciendo una suerte de bipedalismo arborícola, es decir, caminando por las ramas; el leaping, que es pegar saltos; y el dropping, que es dejarse caer de una rama alta hacia una rama baja. Para todo ello se necesitan adaptaciones en el codo y en la cintura escapular, muy, muy específicas. Vamos a la familia Póngide, grandes simios africanos y asiáticos. Acá es muy fácil. Africanos son chimpancé, sus dos especies, y gorila. Y cuando digo asiáticos me refiero a una única especie que es el orangután, ¿sí? La distribución está aquí en detalle. Las zonas con las rayitas rojas son las áreas de distribución aproximadas de los gorilas, con dos grandes. Ahora vamos a entrar en la disquisición de gorila de montaña y gorila de llanura. El color verde oscuro es la distribución de bonobos, es decir, el chimpancé enano, muy acotada a las selvas de Zaire. Y en el caso de chimpancé, con una distribución un poquito más grande que ocupa lo que actualmente es la República Centroafricana, el Zaire, Congo, Gabón, Camerún, Liberia, Sierra Leona, Guinea, es decir, el África ecuatorial. En el caso de la forma asiática, que es el orangután, está limitado a las islas de Borneo y Sumatra y Java en Malasia.
Vamos a comenzar a repasarlos con un poco más de detalle. El gorila tiene 3 o 4 subespecies geográficas. Ha habido un debate aquí. En líneas generales se asume que son la misma especie. No porque estén en contacto los gorilas de montaña que viven en Uganda, son los famosos gorilas de la niebla, los de la película, estén en contacto con los gorilas de llanura, están muy distanciados geográficamente, sino que se asume que son la misma especie porque su separación evolutiva ha sido relativamente reciente y no han llegado a desarrollar eh, un estatus de especie estas dos. Entonces se los suele catalogar como 3 o 4 subespecies geográficas. Algunos autores dicen que el gorila de montaña ya está especiado, es decir, que formó una especie aparte. El dimorfismo sexual acá es muy acentuado. Los machos pueden pesar hasta 175 kilos, mientras que las hembras no superan los 95 kilos. El índice intermembral es de 116, es decir, que tienen los brazos un poquito más largos que las patas. La dieta es básicamente folívora, eventualmente consumen frutos, suculentos y algunas pequeñas cantidades de insectos. Tengan en cuenta que estos bichos, en comparación con todo lo que vimos hasta ahora, son mucho más estudiados por distintas razones. Son más idiosincráticos, son bichos paisaje, como los llamamos, ¿sí? Llaman la atención de los investigadores históricamente. Y como les decía, habitan tanto el Golfo de Guinea y África Oriental como las selvas tropicales y formaciones secundarias y herbáceas más de altura. Bueno, lo curioso también es que estos bichos, el gorila, el orangután y el chimpancé, en la década del 70 fueron muy estudiados por mujeres que se hicieron famosas, grandes primatólogas, ¿sí? Diane Fossey, en el caso de los gorilas, a quien vemos ahí, que es la protagonista de la película Gorilas en la Niebla, y la que falleció el otro día, ay, se me fue. Brr, ya me va a salir, es gran estudiosa de los chimpancés, en fin, ya me va a salir. Eh, bueno, viven en grupos familiares reducidos donde hay un solo macho adulto dominante, el famoso macho de espalda plateada, el macho alfa. Empiezan a verse algunas prácticas que se ven en otras especies con dimorfismos sexuales muy marcados y estas conductas de poliginia, es decir, un macho procreando con varias hembras, que es el infanticidio, es decir, cuando un macho alfa o macho de espalda plateada es desplazado por otro más joven, lo que hace es cometer infanticidio, es decir, matar a las crías del macho desplazado. Hay una capacidad de aprendizaje del lenguaje de signos demostrada. Estos bichos fueron muy estudiados en la década del 70 eh, con investigaciones que buscaban el origen del comportamiento humano, estudiando el comportamiento en bichos, pero no solo en condiciones de silvestría, sino en experimentos que tal vez hoy no serían aprobados por un comité de cuidados animales, pero que lo que hacían es a los bichos en cautiverio, principalmente en zoológicos o centros de investigación, ver la capacidad potencial de aprendizaje, es decir, ver si aparecían comportamientos que no aparecen en el registro de su hábitat, en el registro del comportamiento tomado en la selva, pero que sí pueden aparecer en contexto de laboratorio. Por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje de signos y ciertas formas rudimentarias de comunicación a través del lenguaje de signos. Están bien comprobadas y bien verificadas, lo que habla de una plasticidad neurológica mayor que otros primates. En el caso del orangután, hay 2 subespecies geográficas, la de Sumatra y la de Borneo. Obviamente no se comunican porque están separadas por el mar. Aquí también hay un dimorfismo sexual grande, los machos hasta 78 kilos, las hembras 35, los brazos más largos que las piernas. Diferencias conductuales asociadas al sexo, las hembras y los individuos jóvenes raramente bajan al suelo y los que bajan al suelo son los machos, entonces hay una separación ecológica asociada al sexo. Una dieta estacional que los vuelve muy, muy sensibles desde el punto de vista de la conservación porque dependen de una gran variedad de frutos, hojas y brotes asociados a hábitats en peligro, ¿no? Los machos suelen incluir termitas asociadas a su hábitat terrestre, es decir, cuando bajan a tierra, básicamente bajan para comer termitas. Aparece un rasgo conductual interesante en orangutanes que es el reconocimiento en espejo. Ustedes saben, es muy gracioso siempre poner un gato frente a un espejo porque pareciera que se está
está viendo a otro espécimen y en realidad es él. Bueno, los orangutanes, por ejemplo, hay una prueba clásica en antropología, yo se las cuento, ya no se usa más, pero fue muy, muy empleada, que es hacerle una marquita con un marcador en la cara a un orangután y ponerle un espejo enfrente. Si el orangután se toca en su cara esa manchita es porque se está reconociendo en el espejo, ve que tiene algo raro en la cara y se lo toca. A cualquier otro primate le hacen eso. Chimpancés también, nosotros también, pero a los otros bichos que vimos hasta ahora les hacen eso y no asocian que la mancha la tengan ellos mismos, ¿no? Es un experimento clásico que les cuento para que sepan cómo se estudiaba hace unos años este tipo de rasgos. Em, este es el hábitat típico de los orangutanes, las selvas de altura, perdón, las selvas de altura no, la parte alta del dosel de las selvas de Borneo y de Sumatra. Ya entramos en los chimpancés, que es Pantroglodites. Este es nuestro ancestro vivo, perdón, nuestro pariente vivo más cercano desde el punto de vista filogenético, por un montón de rasgos, rasgos genómicos, rasgos morfológicos, rasgos comportamentales. Se reconocen tres o cuatro subespecies geográficas de chimpancé, hay discusión ahí. El dimorfismo sexual es más moderado, hay una diferencia, pero es más pequeña. Una alimentación bien omnívora. Se calcula un 60% basado en frutos, un 20% de hojas y luego el resto una mezcla de brotes, termitas, pequeños mamíferos, etcétera. Viven en sociedades de fusión-fisión, en función de los recursos. Esto es un rasgo hermoso porque es un rasgo que nos va a permitir comprender la dispersión de Homo sapiens dentro de un ratito. Les recomiendo que miren el documental en Netflix sobre los chimpancés, que no me acuerdo, creo que es El Imperio de los Chimpancés o algo así, porque retrata muy bien la cuestión de la sociedad de fusión-fisión. En épocas de recursos abundantes por cuestiones climáticas, ecológicas que no dependen de los bichos, las sociedades de chimpancés, los grupos de chimpancés, tienden a fisionarse, es decir, a separarse en bandas más pequeñas porque hay abundancia de recursos. Cuando los recursos escasean, ocurre un proceso de fusión de los grupos más pequeños colapsan dentro de los más grandes y esto hay mucha plasticidad, es decir, a lo largo de la historia de vida de un único individuo puede atravesar procesos de fusión y fisión en su manada, en su banda, que generan el paisaje genético y de distribución que observamos hoy en chimpancé. Em, ya vamos a ver entonces que el Homo sapiens primitivo también opera este mecanismo ecológico y demográfico que tiene implicancias genéticas y de todo nivel. Presentan un patrón de locomoción único, que es el knuckle walking. Además de poder suspenderse en los árboles, braquear, como en la foto de abajo, el knuckle walking es caminar en cuatro patas, pero en vez de apoyar la palma de la mano, lo que apoyan son los nudillos, knuckles, ¿sí? En inglés. Esto es un rasgo que los define a los gorilas y a los chimpancés. Bueno, habitan tanto ecosistemas boscosos y tropicales como en galería y de sabana arbolada, es decir, más de parche. El repertorio conductual, ¿qué decirles? Podríamos hablar toda la mañana. Es súper extenso y súper complejo. Incluye comunicación basada en signos y vocalizaciones, una vida sexual no reproductiva, es decir, una vida sexual promiscua y compleja, cacerías cooperativas, lo mismo, está muy bien explicado en ese documental que les menciono, infanticidio y canibalismo como parte de los conflictos entre bandas por territorio y por recursos, conocimiento de la muerte, es decir, son conscientes cuando un miembro del grupo fallece y cambian su comportamiento en torno a ese deceso, reconocimiento en espejo, uso de plantas medicinales bien registrado ya, fabricación y uso de muchos tipos de herramientas, tanto líticas como de madera, una conducta cultural. ¿Qué significa esto? Conducta aprendida por aprendizaje social. Si en un grupo un chimpancé descubre cómo sacar más termitas haciendo alguna alteración en el palito que usan, no hay que esperar 25 generaciones para que ese comportamiento sea
frecuente se haya fijado, hablando en términos de genética, en la población. Lo aprenden inmediatamente por transmisión horizontal. Entonces, rápidamente va a haber otro chimpancé haciendo lo mismo con el palito para sacar más termitas. Eso es lo que se conoce como aprendizaje social. Sentido de la estética. Un experimento clásico también es si ustedes despeinan a un chimpancé, o lo manchan con algo, el chimpancé va a tener una tendencia a limpiarse o arreglarse el pelo. Grandes capacidades cognitivas potenciales, aprendizaje del lenguaje, esto que les decía de los experimentos hechos en la década del 70 y 80, llegan más lejos que los gorilas. Inclusive esto ha calado en la cultura popular porque los chimpancés fueron usados, ya afortunadamente una práctica que se dejó de hacer en los circos, para, en fin, con comportamientos antropizados, humanoides, para hacer reír a la gente, ¿no? Pero eso denota de fondo una estructura cognitiva compleja. Otro bicho interesantísimo, y ya con este cerramos y empezamos a hablar de fósiles, que supongo que es lo que más quieren, eh, es el bonobo. El bonobo es el otro chimpancé, el chimpancé Pampaniscus, el chimpancé enano. Presentan también knuckle walking y habitan la República Democrática del Congo, en esa zona bien acotada que les mostré. Utilizan herramientas, pero con menos intensidad que los chimpancés. También tienen sociedad fusión-fisión. Son sociedades matriarcales, aquí son las hembras las dominantes sobre los machos, y la vida sexual también es muy promiscua y muy compleja, se registran relaciones homosexuales en ambos sexos y grandes capacidades cognitivas potenciales. Eh, Aquí algunas fotos, son hermosos los bonobos, unas fotos me caen muy simpáticos siempre los bonobos. Bueno, por supuesto, ya lo dije varias veces, no voy a detenerme en esto. La principal amenaza de conservación de estos bichos, hay programas internacionales, podemos tener una lectura política aquí de los programas de conservación. Todos sabemos que estos programas van a funcionar mejor si se incluye a la gente que vive en el lugar. Muchos programas de conservación de gorila, chimpancé y bonobo se han encarado desde el norte global, olvidándose que en esos países vive gente y que esa gente tiene que comer y quiere progresar como cualquier holandés, alemán y francés. Entonces, hay toda una discusión ahora acerca de cómo conservar estos bichos, involucrando a las sociedades locales, empoderando las políticas de conservación por parte de las comunidades locales que tienen un uso ancestral de esta fauna. Forman parte de la dieta, los grupos bantúes que se expanden por África, durante el Neolítico africano, tenían un uso intensivo de la carne de chimpancé y de gorila. Por lo tanto, y de primates en general. Por lo tanto, es complejísimo el tema. Vamos a meternos en el pasado. Si voy muy rápido, frénenme, Cecilia, con total confianza. Especies actuales, vamos a hacer un repaso. Esto que tenemos acá, me interesa que vean las fechas que están abajo. Estudios moleculares, pero también el registro fósil coinciden en que la separación entre la rama evolutiva que lleva a los gorilas y la rama evolutiva que lleva a los chimpancés y a los humanos, esa separación se produjo hace 9 millones de años antes del presente en algún lugar de África. La rama que nos separa de los chimpancés, les repito, es la especie viva más cercana a nosotros, nuestro pariente vivo más cercano, se separó, nos separamos de los chimpancés hace 6 millones de años. Y nuestra especie habría surgido hace 200.000 años antes del presente y pervive hasta la actualidad, lo mismo que gorila y que chimpancé. ¿Qué pasa en el medio? Como yo les dije, hace 6 millones de años nos separamos de los chimpancés. Y aquí es donde aparecen los bichos extinguidos que tanto nos gustan y nos cautivan. En realidad los vivos también. Pero fíjense que coincide el tiempo de separación estimado a partir de las diferencias en el ADN de chimpancés y de humanos, coincide con el registro paleontológico de formas antiguas de nuestro linaje, como por ejemplo Sahelanthropus chadensis, un resto que ahora vamos a ver más en detalle, que está fechado en unos 6,5 millones de años antes del presente, o como Orrorintugenensis, que está fechado en 6 millones de años antes del presente. Y todas las otras formas fósiles que vamos a ver son más modernas, ¿sí? Hasta que aparecemos nosotros y nuestro pariente
extinguido más cercano, el pariente vivo más cercano es chimpancé, el pariente extinguido más cercano, ¿cuál es? Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, ¿sí? Entonces vamos a adentrarnos un poco más en esta apasionante historia evolutiva. Este es un árbol parecido, pero coloreado de otra manera, ¿sí? Tenemos básicamente grupos de homínidos tempranos, ¿sí? Pliopleistocénicos, es decir, que están en la frontera, ya les habrá explicado Cecilia todo esto, la frontera entre el Plioceno y el Pleistocénico es donde ocurre el split, la separación entre la rama que lleva a chimpancés, que sería una rama que está acá al costado, y todo esto. Hay un primer grupo de formas que los conocemos como homínidos tempranos. Ahí están los géneros Sahelanthropus, Horrorin y Ardipithecus. Luego hay formas muy populares que son los australopitecinos, ya los vamos a ver, pero más modernas, ¿sí? Que aparecen hace 4,5 millones de años y perduran hasta hace 2 millones de años y piquito. Luego tenemos los famosos cascanueces, que son formas muy robustas del género Paranthropus, ya los vamos a ver, y luego nuestro género Homo, más reciente, con los primeros representantes hace 2,5 millones de años. Vamos a adentrarnos entonces en la adaptación al bipedalismo, que es lo que caracteriza a todo esto. Yo les vine mostrando bichos que no eran bípedos propiamente hablando. Entonces, ¿qué nos diferencia de los chimpancés, de los gorilas, de todo lo que vimos hasta ahora? Este rasgo, el bipedalismo. El bipedalismo solo es eficiente desde el punto de vista energético en los homínidos. Es decir, que le ha significado una adaptación, es decir, que es un rasgo que prevaleció desde el punto de vista evolutivo, porque fue eficiente. Si no, no hubiese sido seleccionado positivamente, ¿sí? Como hoy sabemos que nosotros y nuestros parientes extinguidos eran bípedos, podemos decir que es un rasgo adaptativo. ¿Y cuáles son las ventajas que confiere el andar bípedo? En primer lugar, libera las manos para cargar objetos, hacer y usar herramientas. Nuestras manos dejan de funcionar para la locomoción y comienzan a funcionar para otras cosas. En postura erecta se tiene una visión más amplia del entorno. Esto parece una tontería, pero en un ambiente de sabana, y ahora vamos a hablar un poco de cambio climático en la frontera pliopleistocénica, es muy importante. Caminar usando dos piernas es extremadamente eficiente para cubrir distancias largas, ya llegó una hora, y permite el endurance running. Ahora vamos a ver lo que es el endurance running, pero es un rasgo único de nuestra especie. Es básicamente la capacidad cursorial, es decir, la capacidad de correr largas distancias en un balance energético similar al que tienen los perros, similar al que tienen los caballos, similar al que tienen las especies cursoriales, que son aquellas que sin ir al galope, el famoso trote de los perros o de los caballos les permite lograr grandes distancias por unidad de energía, ¿sí? Entonces, es un balance esqueletario y energético al cual solamente llegan pocos bichos. Dentro de los primates somos los únicos capaces de correr una maratón de 42 kilómetros sin morir en el intento. Entonces el bipedalismo es la única forma de locomoción terrestre de los homínidos. No van a encontrar homínidos moviéndose por el suelo que no sea de manera bípeda. Requiere un montonazo de adaptaciones anatómicas y energéticas y otras formas de locomoción en el suelo se volvieron imposibles, ¿sí? Aquí tenemos en la foto de abajo esqueletos bípedos. Cuando hablamos de bipedalismo pensamos en nosotros, pero hay otros bichos extinguidos como los australopitecinos que fueron bípedos, retratados arriba, con esqueletos como verán muy distintos. La principal cambio característica anatómica es la posición del foramen magnum. Ahí comienza todo, la relación entre la cabeza, el peso de la cabeza y el resto del cuerpo. Eso ocurre en el foramen magnum, que es el gran agujero que conecta la médula espinal con el cerebro a través del atlas, la primera vértebra cervical que articula con la base del cráneo. El foramen magnum se reposiciona verticalmente abajo del cráneo, lo que permite que la cabeza quede equilibrada sobre la columna. En un chimpancé, el foramen magnum, ahí está, ¿no? Lo muestro acá, ahí está el foramen magnum. En un chimpancé, el foramen magnum
está atrás en el cráneo, apuntando hacia atrás, mientras que en un humano, si lo ponen en posición basilar, está justo en el medio, justo en el centro del cráneo. Eso implica también que la columna se va a reconfigurar. Si ustedes ven la columna vertebral de un gran simio, como un gorila o un chimpancé, es bastante recta comparada con la columna de un humano que tiene una forma de S para balancear el peso del cuerpo y centrar el peso, distribuir el peso en la pelvis. Ya no hay distribución del peso en las escápulas, en los omóplatos, porque ya no usamos las manos para la locomoción. La pelvis tiene grandes diferencias también. Se reconfigura para que el fémur pueda bajar verticalmente en relación a un chimpancé. Los miembros inferiores se modifican también. De la estatura total en un humano, alrededor de un 20% lo ocupa los muslos, digamos, el fémur, y un 9,2 la tibia, y un 2,8 los pies, mientras que en un gorila esos números son 11 para el fémur, 4,4 y 2,6 para tibia y pies. Es decir, que hay una mayor explicación de la estatura por los miembros inferiores en humanos que en los simios, que en los otros simios. La ubicación del fémur bajando en ángulo recto, dejando las piernas bien por debajo del cuerpo, es decir, todo un cambio arquitectural en las piernas y modificaciones también en el tobillo. Un dedo pulgar alargado y colocado en línea con los otros dedos en humanos, mientras que en chimpancés todavía está el pulgar oponible. Acá en nuestros pies el pulgar apunta en la misma dirección que los otros dedos y aparece el famoso arco, ¿sí? El arco plantar, que nos permite una mayor absorción del impacto y ayuda en la propulsión del andar bípedo. Las hipótesis en danza son muy divertidas porque nadie se pone de acuerdo, porque la evidencia es contradictoria y ahora les voy a mostrar por qué. Eh, Ahí el doctor Raxton y David Wilkinson y John Moores las compilaron. Hay muchos papers sobre esto. Eh, ¿Por qué habríamos evolucionado hacia un andar bípedo? Bueno, en un contexto de cambio climático donde la temperatura del planeta aumenta, en la frontera al comienzo del Pleistoceno, eh, se retraen los bosques y aparece la famosa sabana africana, nuestros ancestros habrían tenido una menor disipación un menor impacto del calor de la irradiación solar estando parados que estando acostados. Hay mayor exposición de cuerpo si uno se para que si se acuesta en un lugar donde hace mucho calor. Con las manos libres, bueno, se abre un repertorio conductual muy grande, la otra ventaja, nos permitiría agarrar frutos, eh, mayor eficiencia energética, como les dije, para caminar en un ambiente patchines, como le dicen, de parches, bosque, sabana, bosque, sabana, bosque, sabana. En fin, una serie de hipótesis, ninguna de ellas con buena evidencia que la respalde. Vamos a empezar para entender por qué digo que no hay evidencia que la respalde, con el grupo basal, Ardipithecus, Horrorin y Sahelanthropus. Sahelanthropus es el hominino más antiguo conocido, tiene, como les decía, 6 millones, 7 millones de años, proviene del Chad, del norte de África, y aquí no había ocurrido todavía el cambio climático, es decir, este ambiente en el lago de Chad, que no existe más, es un paleolago, habría sido un bosque parecido a como hoy tenemos en las cataratas del Iguazú. ¿Y saben qué? El foramen magnum de Sahelanthropus chadensis apunta hacia abajo. Es claramente un bicho bípedo. Esto hizo que las hipótesis de que el bipedalismo surge porque surge la sabana, entonces es más eficaz desplazarse en dos patas en un ambiente de sabana, se fue al tacho. Mucha gente se angustió, los congresos eran muy divertidos porque la gente andaba muy intensa y emocionada. Y, y ahí aparece Horror intugenensis, pocos años después, en el registro fósil de Tugen Hills, ahí en lo que actualmente sería Tanzania, de 5 a 6 millones de años. ¿Y saben qué? El fémur es como el fémur nuestro. Es un fémur perfectamente adaptado al bipedalismo y todavía no había ocurrido el cambio climático. El cambio climático eh, y para complicar más todavía, tenemos en este grupo a Ardipithecus ramidus, que fue tapa de Science en el año 2009.
el famoso Ardi, un fósil hermoso que tiene restos de cráneo, la dentición, extremidades inferiores y superiores. ¿Saben qué? Tenía un mosaico de caracteres, tenía extremidades que nos hacían acordar a un chimpancé, un índice intermembral muy largo, aquí hay una reconstrucción a la derecha, pero también la capacidad de andar bípedo, es decir, el fémur y la pelvis con morfología bípeda, pero al mismo tiempo pulgar oponible, fíjense aquí en la tapa de Science, pulgar oponible en los pies. Es decir, que le estalló la cabeza a todos esto ocurrió en ahí a comienzos de los 2000, estallaron todas las teorías por los aires y hubo que empezar a rediscutir todo, ¿sí? Mosaico de caracteres en Ardipithecus ramido. Esto quiere decir que la evolución al bipedalismo es bastante más compleja de lo que pensábamos hace unos años y que hay muchas preguntas abiertas todavía. Bueno, como les decía, entre 7 y 4 millones de años, es decir, la aparición de la sabana propiamente dicha tiene unos 4 millones de años aproximadamente en el este de África, que es donde todas estas formas fueron encontradas. Esto sugiere que esta sabana abierta produjo ambientes más propicios al bipedalismo, pero evidentemente había formas bípedas antes de que esto ocurriera. O tenemos mal la reconstrucción paleoambiental, lo cual es dudoso porque hay muy buen registro paleoambiental en África debido a los grandes lagos que hay, ¿sí? El lago Victoria, el lago Turkana. O literalmente los homininos descendieron de los árboles y por algún otro motivo el bipedalismo fue seleccionado favorablemente. Acá tienen un hermoso tema de tesis y de investigación. Bienvenidos al barco. Eh, Hay muchas preguntas abiertas. Como les decía, Sahelanthropus y O'Rourke son los que dan por tierra con la hipótesis de la sabana como promotor del andar bípedo. Voy a meterle quinta para hablar ya de las formas australopitecinas más modernas. Aquí tenemos el famoso Australopithecus afarensis, básicamente el registro de Australopithecus y de muchas formas. Está o en el este africano, ¿sí? ¿Dónde está la meca de la paleoantropología? O en el este africano, lo que actualmente es Kenia, Tanzania, Etiopía, o en el sur africano, ¿sí? Lo que es la República Sudafricana, Malawi, ya me va a salir, en Namibia, disculpen, Namibia. Son estas formas donde la dentición, es decir, el aparato masticatorio es más grácil. Fíjense que los incisivos son más importantes, los caninos se reducen y el cráneo comienza a aparecer como más globular. Hay un resto hermoso que es Mr. Pless, encontrado hace mucho tiempo, en la década del 20, si mal no recuerdo, que proviene de Sudáfrica. Los sitios fósiles en el este africano se caracterizan, tienen, digamos, el este y el africano y el sur africano tienen características complementarias desde el punto de vista tafonómico, es decir, de la preservación de los restos. Mientras que en el este africano hay una buena reconstrucción paleoambiental, es decir, si yo encuentro un resto y lo comparo estratigráficamente sin gastar mucho dinero, como tengo lagos que me han proporcionado una columna paleoambiental muy fiel, yo puedo extrapolar, hacer extrapolación estratigráfica, ya les habrá contado Cecilia, lo que es esto, lo habrán visto. Puedo entonces fechar, los fechados en el este africano son muy precisos. A expensas de eso, los ambientes son abiertos. Muchas veces los fósiles quedan expuestos a la meteorización. Entonces, el estado de conservación, fíjense, todo lo blanco es reconstruido. El estado de conservación de un resto africano en líneas generales es peor al el resto sudafricano. Este cráneo está prácticamente entero. ¿Por qué? Porque en África los restos suelen aparecer en ambientes de abrigos rocosos o cuevas que presentan mayores condiciones, mejores condiciones de preservación. Pero la estratigrafía en las cuevas es sumamente compleja. Hay movimientos de sedimento interno cuando entra el agua, cuando fluye el agua, y fechar un resto en Sudáfrica es mucho más difícil que hacerlo en el este africano. Por supuesto que hoy hay tecnologías que nos permiten hacerlo, pero la paleoantropología en las últimas décadas estuvo atravesada por esta paradoja de que en el este africano podemos fechar mejor los restos, pero los restos están hechos crema, y en el sur africano los restos están hermosos, pero no tenemos muy claro de cuándo son. Las formas cascanueces, que las llamamos coloquialmente los especialistas, son del género Paranthropus. Son formas
un poquito más modernas, ¿sí? De 1,5 a 2 millones de años antes del presente, 2,7 millones de años antes del presente, tanto del este africano como del sur africano, al igual que el género Australopithecus, es decir, las formas gráciles y las formas robustas aparecen en el este africano y en el sur africano. Paranthropus etiópicos en el este africano, Paranthropus robustus en el sur africano, Paranthropus boisei en el este africano, caracterizadas por aparatos masticatorios sumamente masivos. Estos bichos se estima que comían frutas parecidas a las nueces, a las almendras y cosas por el estilo. Están ahí y son... esto es acá quiero hacer un stop. Yo a partir de ahora les voy a mostrar bichos del género Homo. Y les mostré las formas basales, Sahelanthropus o Robin ardipithecus, 6 millones de años. Les mostré las formas gráciles, tanto del este como del sur africano, ¿sí? Australopithecus africanus, afarensis y otros bichos, y las formas robustas. Lo que les voy a mostrar a partir de ahora, y esto es lo que quiero que se queden como mensaje, son sincrónicas. Yo les dije que Paranthropus estaba viviendo en África, tanto en el este como en el sur, hace 2 millones de años aproximadamente. Hace 2 millones de años también nos vamos a encontrar las primeras formas de nuestro género, Homo rudolfensis, Homo habilis y Homo ergaster. Esto a mí personalmente me vuela la cabeza, porque significa que si yo salía a caminar por la sabana, en lo que actualmente es Kenia o Tanzania, me encontraba formas tan diversas cohabitando en el mismo ambiente, tan diversas entre un bicho así como un bicho así. Entonces, lo que quiero decir, el mensaje para llevarse a casa es la diversidad de homínidos que hoy tenemos, que es básicamente nosotros mismos. Imagínense que era muchísimo más grande hace 2 millones de años. La mayoría de esas especies se extinguieron y solo prevalecimos nosotros. La forma más basal, Homo habilis, más basal de nuestro género, ya estamos en el género Homo. El nombre lo recibe porque están asociadas a una gran expansión de la caja craneana. El espacio destinado al cerebro es mucho mayor en términos relativos, en términos del espacio corporal, que en cualquier otro primate eh, para estas fechas, ¿no? Fíjense, la cronología similar a la de las formas robustas. Homo rudolfensis, un poquito más moderno, llega hasta 1,8 millones de años antes del presente, y lo mismo, cajas craneanas cada vez más grandes, ¿sí? Siempre en el este africano hasta ahora. Estos son los restos del lago Turkana. El lago Turkana en Kenia es muy prolífico en género Homo, y aquí tenemos el primer, podríamos decir, Homo erectus, que es una forma que entre 1,78 y 1,95 millones de años antes del presente aparece en las márgenes del lago Turkana y va a revolucionar la paleontología. Rudolfensis es el nombre que recibe el Erectus africano, ¿sí? Perdón, Ergaster. Rudolfensis es un poquito anterior. Ergaster sería el Erectus africano. Fíjense, cada vez más neurocráneos más grandes en relación a la cara, por ejemplo. Y Homo erectus es básicamente formas muy parecidas desde el punto de vista anatómico, pero que las encontramos fuera de África. Es decir, que hace 1,8 millones de años tenemos a los primeros homínidos saliendo del continente africano y los encontramos en Asia tan lejos como Indonesia, Java, Sumatra. Entonces ahí tenemos una primera expansión fuera de África, alrededor de 1 millón de años atrás, 1,8 millones de años de atrás, dependiendo del sitio, ¿no? Hay restos en el Asia Central, hay restos en China, probablemente en Italia, en una forma ahí discutida. Y esta sería la distribución entonces de esa forma que recibe el nombre de Homo ergaster en África y Homo erectus fuera de África. Se discute si hubo intercambio genético entre Homo erectus, es decir, si Homo erectus sobrevivió en esos lugares hasta que Homo sapiens, que es otra especie distinta a nosotros, llegamos a ese mismo lugar miles de años después. Probablemente ese flujo génico ocurrió, no lo sabemos, es probable que nunca lo sepamos porque es imposible extraer el ADN de estas formas tan antiguas, no se ha preservado.
pero lo más probable, si ocurrió, es que haya ocurrido en la isla de Flores, en Indonesia, en el archipiélago indonesio, a través de Homo floresiensis. El hobbit es una de las especies variantes pre-sapiens erectus, muy pequeña, de alrededor de 1 metro de altura, cuya convivencia con Homo sapiens es muy finita. Es decir, hay registro de Homo sapiens fósil en Indonesia casi sincrónico con Homo floresiensis. Ya fuera de África, pero en Europa, las formas que aparecen son Homo heidelbergensis y Homo rhodesiensis, que hablando coloquialmente podríamos decir que son formas pre-neandertal y pre-sapiens. Nuevamente, continúa el patrón de un mayor crecimiento de la caja craneana en relación al resto del cuerpo. De aquí provienen los famosos restos de Atapuerca, de Broken Hill en Zambia, es decir, hay formas tanto en África como fuera de África. En África reciben el nombre de Homo rhodesiensis, en Europa Homo heidelbergensis, ¿sí? Hasta que llegamos a nuestro pariente extinguido más cercano, que es el hombre de Neandertal, con un registro que va desde Portugal hasta Ucrania, básicamente, es decir, prácticamente toda Europa. Los restos más icónicos aparecen en el siglo XIX, el propio resto de Neandertal en Alemania, en Gibraltar, en la Chapelle-aux-Cygnes, que es un sitio neandertal francés hermoso, la Ferracie, y viven hasta hace unos 30.000 años antes del presente. Es decir, el biocrón abarca desde hace unos 200.000 años hasta unos 30.000 años antes del presente. En esta filogenia que les muestro, el flujo génico con Sapiens aquí sí está bien documentado. Hay una época de coexistencia, y ahora me voy a adentrar en esto. En el año 2010 se publica la primera secuencia de genoma neandertal, es decir, los restos neandertal, por su estado de preservación y su tiempo más reciente, nos permiten extraer ADN. Entonces podemos hacer comparaciones mucho más precisas. Este señor que ven acá, atrás del esqueleto neandertal, es nada menos que Svante Paavo, el autor principal de esta primera secuencia publicada en Science, y si mal no recuerdan, ganó el Premio Nobel de Medicina hace 2 años. Esto fue un reconocimiento muy, muy lindo a la comunidad de antropología biológica porque este conocimiento del mestizaje profundo de nuestra especie tiene implicancias biomédicas y ese premio reconoció una serie de líneas de investigación en la que muchos intentamos trabajar a diario, con luces y sombras, no somos Svante Pavo, pero hay una relación entre el conocimiento profundo del mestizaje y el origen de nuestra especie y aplicaciones biomédicas que voy a explicar en la última diapositiva. Bien, sabemos entonces que hubo una coexistencia en el tiempo y en el espacio entre hombre de Neandertal y Homo sapiens. Homo sapiens surge en África hace unos 200.000 años, ¿sí? Y se expande fuera de África. Por todo el mundo, hace unos 200.000 años, hace unos 26.000, esta fecha está mal, hace unos 26.000 años entraría a América, hace unos 50.000 años ya lo encontramos en Australia, nuestra especie, Homo sapiens, y ahí convive con hombre, con el rango neandertal, más o menos en esta franja que está manchada ahí, que va desde Portugal hasta, como les decía, Ucrania. ¿Sí? Aquí sí el flujo génico está bien demostrado. Voy a ir directo porque no quiero gastar más tiempo. Eh, Aquí. Em, Hay registros de interbreeding entre Neandertal, es decir, fragmentos de ADN Neandertal que encontramos en Sapiens y viceversa, es decir, propios de Sapiens que encontramos fragmentos en Neandertal, restos Neandertal, y viceversa, de una antigüedad estimada de unos 60.000 años antes del presente. En esa época van a encontrar, caminando por Italia, caminando por Grecia, caminando por España, Francia, ¿verdad? Sitios tanto Neandertal como Sapiens, de la misma fecha, cercanos entre sí. Hay otro registro de interbreeding bien documentado hace unos 50.000 años en unos restos que provienen de la cueva de Denisova en Georgia, una ex república soviética,
que demuestran que ese ADN que se pudo extraer de los denisovanos, que no los conocemos bien porque no han aparecido esqueletos en buen estado, pero sí se pudo extraer ADN de dientes, eh, lo observamos hasta en un 10% en poblaciones actuales nuestras, modernas, del sudeste asiático, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hace unos 60.000 años antes del presente, 90.000 años antes del presente, nuestra especie Sapiens, al salir de África, se encuentra con otras especies y hay una zona híbrida, es decir, que fuimos interfértiles con estas especies y obtuvimos híbridos de ese episodio de interbreeding. Hay adaptaciones convergentes. Publicamos un trabajo hace unos años en el Proceedings de la Academia de Estados Unidos demostrando adaptaciones similares en poblaciones de climas fríos, tanto sapiens como neandertal, en el tracto nasal, en la dinámica respiratoria de restos neandertals y de poblaciones de climas fríos humanas que habrían adaptado su sistema de turbinaje de manera convergente. Es decir, que no solo estábamos procreando, reproduciéndonos con Neandertal, sino que estábamos afrontando el último máximo glacial juntos de la mano ahí en el continente europeo. Hay otras pruebas de este mestizaje que tienen que ver con lo morfológico y que dan cuenta de este intercambio genético entre homínidos arcaicos como los neandertales y los humanos modernos. El esqueleto teñido de ocre del niño de Lapedo, que es en el centro de Portugal, presenta un mosaico de características esqueléticas, tanto neandertales como humanas, y esto salió publicado en Science y fue interpretado como un individuo híbrido. Es decir, ¿qué aspecto tendría ese híbrido entre Neandertal y Sapiens? Bueno, lo más parecido desde el punto de vista esquelético es este fósil, este resto del centro de Portugal. ¿Cómo actuó la selección natural sobre estos híbridos? ¿Qué tan diversos eran los individuos homínidos que contribuyeron a esta mezcla? Son las preguntas de investigación actual. Estamos tratando de delimitar el grado de intercambio entre neandertales y humanos a través de estudios genómicos y además tratar de ver cuál es la implicancia biomédica de esos fenómenos de introgresión. Hoy sabemos que ese flujo génico ocurrió como mínimo durante 6.000 años. ¿Sí? Hay un estudio del año pasado de 59 genomas humanos antiguos y 275 actuales. eh, y hay fenómenos de selección que actuó en tan solo 100 generaciones. Es decir, que esa introgresión no fue neutra, sino que algunos de los genes introgresados tenían importancia energética o biomédica tal que fueron seleccionados positivamente. Al mismo tiempo, otros investigadores publicaron en Cell en el año 2018, más enfocados en la introgresión denisovana, la que se da en el centro de Asia, centro-oeste de Asia. Habría dos poblaciones denisovanas distintas introgresando el genoma humano y una sola, en el sur de Asia y Oceanía se detecta una sola de esas. Es decir, que el panorama de mestizaje con otras especies es realmente complejo y poco a poco lo vamos descubriendo. Ya avanzando en el tiempo, yo les decía que Homo sapiens se distribuye por todo el globo, 50.000 años en Australia, em, ya hace 40.000, 50.000 años tenemos sapiens distribuidos por toda Europa y Asia, y hace unos 26.000 años los tenemos entrando al continente americano. Podríamos hablar todo el día de poblamiento americano, hemos dedicado mucho esfuerzo, nos apasiona. Un comentario, los grupos de investigación de Brasil, de México, de todos los países latinoamericanos han logrado posicionarse en el debate sobre poblamiento americano siempre con menos recursos que las potencias científicas, siempre con menos capacidad tecnológica, pero aún así con un gran compromiso con la investigación paleontológica, arqueológica y bioantropológica. Hoy, por ejemplo, pueden ver este artículo en Science de este año, donde hay un montón de colegas de Argentina participando, y se verifica en un estudio de secuenciación genómica de 1.537 individuos de 139 grupos distintos que la migración a través del Estrecho de Panamá de Homo sapiens generó un efecto fundador, es decir, una reducción muy violenta de la diversidad genética
en comparación con las poblaciones originarias del noreste de Eurasia, que es de donde viene Sapiens America, ¿no? Durante más de 13.900 años, las barreras geográficas aislaron a los grupos indígenas, disminuyendo aún más su diversidad. Esto contrasta con lo que ocurre en el siglo XVI, XV, XVI, XVII, donde la llegada de los colonizadores europeos pone en riesgo la supervivencia. Se estima que hasta un 80% de la población nativoamericana que estaba ocupando América en el año 1492 se extingue en los próximos 2 siglos, desaparece. Y esto genera un fenómeno biomédico, que es una mayor vulnerabilidad inmunológica y una mayor diversidad genética. El estrecho parentesco genético en poblaciones indígenas que pasaron por ese efecto fundador, naturalmente el efecto fundador las homogeneiza, genera una mayor vulnerabilidad morfológica. ¿Por qué? Porque hay una inmunológica, perdón, porque hay una baja heterocigosidad, una baja diversidad en los genes HLA, que son los genes que van a darnos las herramientas inmunológicas para reconocer patógenos desconocidos, la gripe, el sarampión, la viruela, etcétera. Y esto combinado con los factores socioeconómicos que generó la conquista, es decir, un acceso limitado a la atención médica por parte de la población nativa, desplazamientos de población, conflictos bélicos y demás, generó un riesgo potencial para la salud que se continúa hasta hoy, que se continúa hasta hoy porque hay una correlación entre factores socioeconómicos y ancestría nativoamericana que merece un abordaje integral a la cuestión de la diversidad genética y la salud de las poblaciones actuales. Por eso trabajamos en consorcios como Poblar, en programas como Poblar, donde lo que intentamos recopilar es las variantes genéticas de interés biomédico para una medicina personalizada para nuestras poblaciones cosmopolitas de Sudamérica en general, de Argentina en particular. ¿Sí? La frecuencia de variantes asociadas a eventos adversos por medicamentos y susceptibilidad a enfermedades puede variar significativamente entre poblaciones, inclusive genéticamente cercanas. Entonces, comprender estos patrones es clave para futuros estudios genéticos, diseñar programas médicos más precisos, estrategias de prevención, etcétera. Estudiamos esto desde hace bastantes años y ya termino. En Latinoamérica, en sus poblaciones mestizas, hay mucha bibliografía, inclusive en Argentina, y yo voy a cerrar con un ejemplo, y esta es la última diapositiva. ¿Por qué tiene relevancia la biomédica? Voy a darles un ejemplo bien pragmático. En el consorcio Candela, que soy vicecoordinador desde el año 2017, estudiamos 5 países latinoamericanos: Chile, Brasil, Colombia, México y Perú. En el caso de Chile, en colaboración con investigadores alemanes, verificamos la ancestría y mortalidad por cáncer de vesícula biliar. Chile presenta una de las tasas más altas de cáncer de vesícula biliar en el mundo. Es un problema sanitario para Chile. Eh, en el mapita de Chile de la izquierda, con los verdes más intensos, está graficada la ancestría africana, es decir, nosotros estudiamos la población cosmopolita moderna de Chile, la que vive en las grandes ciudades, y nos fijamos cuántos genes que están en alta frecuencia en poblaciones africanas nativas aparecen en los mestizos chilenos. Y cuando los ploteamos de acuerdo a frecuencia, hay una mayor intensidad en el área metropolitana de Santiago. ¿Por qué? Bueno, es lógico. Es allí donde fue concentrado el mercado de esclavos en Chile en la época colonial. La población conquistadora española traía sus esclavos de África y vivían en el área metropolitana de Santiago de Chile, por lo tanto ahí está la mayor frecuencia. Es parecido al mapa de ancestría europea por el fenómeno que les acabo de decir, que es puramente geopolítico, ¿sí? Ahí está la belleza de la antropología biológica, que no podemos sacar nunca la pata de las ciencias sociales y nunca la pata de la biología. Se parecen mucho, la población europea se afinca en el área metropolitana de Santiago. Cuando vemos la ancestría nativoamericana, hay una segregación en relación a los otros dos. Fueron desplazados del área metropolitana de Santiago y hoy se concentran en el norte, donde hay ancestría aymara, que aquí la ploteamos con colores azules, ¿sí? Es decir, lo que hacemos es comparar la frecuencia de genes que están en altísima frecuencia en población aymara nativa y vamos a buscarlos en la población mestiza de las ciudades de Chile. Cuando los ploteamos por distribución, este es el aspecto. Mayor cantidad de genes aymara en el norte, es lógico, ¿no? Y lo mismo con mapuches al centro-sur de Chile. Pero lo que me interesa es que comparen esos mapas con el mapa de morbimortalidad del cáncer de vesícula en Chile.
que es casi calcado al de ancestría mapuche. ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente hubiésemos estudiado la correlación entre mortalidad de cáncer de vesícula y las tres ancestrías parentales, africana, europea y ancestría, la asociación estadística es no significativa. Es decir, que habríamos asumido que el cáncer de vesícula no tiene nada que ver con la historia poblacional de Chile. Pero cuando vamos a la estructura fina de la población y desdoblamos la ancestría nativoamericana y vamos un poco más allá en el estudio genómico, encontramos que sí hay una asociación con la ancestría mapuche. Por cada 1% de aumento en la proporción de ancestría mapuche, el riesgo de mortalidad por esta enfermedad aumenta un 3,7%. Esto no quiere decir que sean solo factores genéticos. Aquí, tal como encaramos el estudio, es imposible desdoblar, por ejemplo, estilos de vida alimentarios que podrían tener la población de origen mapuche y que seríamos incapaces de desdoblar de los factores de riesgo genéticos. Por eso, en Chile se utiliza un modelo de prevención del cáncer de vesícula multifactorial, donde análisis de datos clínicos y genéticos incorporando factores no genéticos como el acceso a la educación, la cercanía con centros de salud para poder prevenir. Ustedes saben que la presencia de cálculos biliares es un presíntoma, es decir, es un factor de riesgo para luego tener cáncer de vesícula. Entonces, el modelo que se utiliza de prevención lo hemos enriquecido con estos datos que encontramos para que Chile tenga mejores herramientas de prevención más precisas y personalizadas para su propia población. Y esta sí es la última, les recomiendo la lectura de este artículo que tiene poquísimos días, fue publicado el 5 de noviembre, de autores argentinos y de Estados Unidos y de otros países, principalmente del IDACOR, de varios centros de antropología y arqueología nacionales, publicado nada menos que en Nature, que explora la diversidad del centro argentino y detecta un nuevo componente poblacional ya registrado hace 10.000 años antes del presente en los restos de Arroyo Seco, Laguna de las Pampas, etc. Nada más, muchas gracias. Sigamos defendiendo en las calles la universidad pública y el sistema científico y tecnológico nacional, si no vamos a quedar desconectados de todas estas investigaciones que en todo el mundo somos escuchados y respetados porque aportamos al conocimiento general, porque aportamos a la salud de nuestras poblaciones y a la formación de nuevas generaciones de científicos y científicas. Muchas gracias. Bueno, Rolo, sí, tomate un vaso de agua porque hablaste 1 hora y media sin parar. La verdad que Perdón, perdón. no, estuvo espectacular. Ahora vamos a ver qué piensan los y las estudiantes, pero la verdad que nos tuviste atrapados 1 hora y media, la charla más larga de este ciclo, pero la verdad que, bueno, en lo personal, Perdón. me pareció fantástica. No, muy buena, mucha información y creo que es una de las charlas que vamos a poder ver más de una vez, varias veces, porque como quedan grabadas, así que bueno, me parece que al menos yo la voy a revisar varias veces. Y nos das mucha info también para los años siguientes en la cátedra. Así que mil gracias. Y otro aporte, creo que el único aporte que pudimos hacer de tanto conocimiento durante tu charla fue darte el nombre de Jane Goodall, cuando no te acordabas de la primatóloga. Gracias, Google. No pudimos activar el teléfono, el micrófono a tiempo, pero bueno, acá se escuchó Jane Goodall, todos orgullosos que pudimos Exacto, eso, activar Google. Bueno, mientras ustedes se acuerden es suficiente. Así que bueno, estuvo genial. Bueno, chicos, tenemos muy poco tiempo de preguntas, media hora nada más, y las preguntas que nos quedan pendientes te las mandamos por WhatsApp para que nos respondas cuando puedas. ¿Quién se anima a empezar? Acá, Guada y Darío. Hola, ¿qué tal? Muy buena charla, la verdad, súper interesante. La pregunta que tenía era relacionada a como evolución, digamos, de la parte del cráneo en homínidos, cómo se fue haciendo cada vez más grande, digamos, la caja craneal. Si existen algunas teorías de por qué surge esto, he leído algunas de, por ejemplo, relacionadas a hongos alucinógenos, que es como que estimulaba eso y los hacía cada vez más grandes. Pero quería saber qué otras teorías, por ejemplo, se manejan en ese aspecto. Sí, en realidad la evolución no tiene un sentido, no es
no es teleológica, digamos, no es que se evolucionó hacia una caja craneana más grande, sino que se fue dando de manera adaptativa. Se conocen bastante bien los mecanismos del desarrollo. Hay estudios apasionantes del doctor Daniel Lieberman de la Universidad de Harvard y otros colegas que dan cuenta de cómo la reorientación, tiene que ver con el bipedalismo, es decir, la reorientación anatómica que sufre el género Homo, mediante el cual la médula espinal gira hacia abajo del cráneo, permite una mayor expansión del neurocráneo que viene combinada con una retracción de la cara. Es decir, si ustedes, hay una diapo que pasé, disculpen, pero la pregunta la voy a contestar mejor si vuelvo acá. Hay una diapo que pasé a las apuradas porque ya estaba muy excedido de tiempo y a ver si puedo ir para atrás. Sí. Es una radiografía del cráneo de un... Aquí está. Si ven el cráneo humano, que es el que está a la izquierda, prácticamente la totalidad de la cara está por debajo de la parte anterior del neurocráneo. Este es el lóbulo frontal. No sé si están viendo mi cursor. En un cráneo neandertal hay gran parte de la cara que se proyecta por delante del lóbulo, de la parte anterior del lóbulo frontal, y en un chimpancé es prácticamente toda la cara la que está por delante del neurocráneo. Es decir, que la globularidad del neurocráneo es un rasgo anatómico necesario para una mayor expansión del cerebro y solamente se puede dar, de acuerdo a Lieberman y un montón de autores, si se generan estos cambios estructurales en la relación entre la cara, el neurocráneo y el resto del esqueleto. La razón de por qué necesitamos en algún momento de nuestra historia evolutiva un cerebro más grande es múltiple. Probablemente al ser bípedos y tener las manos libres, empezamos a desarrollar herramientas líticas y eso generó mayor expansión de las áreas motoras, de las áreas de la precisión. Al querer explicarle a un compañero de banda cómo hacer una punta de flecha, una herramienta, seguramente requerí más capacidades neurolingüísticas, por lo tanto las áreas neurolingüísticas también requirieron más espacio y mayor conectividad, etcétera, etcétera. La verdad es que no hay una relación causa-efecto. Uno no puede decir, bueno, un día el género Homo empezó a desarrollar cerebros más grandes porque tal cosa, sino que probablemente fue multifactorial y fue selectivamente favorable. Es decir, todos estos cambios que yo estoy mencionando probablemente generaron un fenómeno integrado, ¿sí? Mayor globularidad del neurocráneo, caras más pequeñas. ¿Por qué puedo tener la cara más pequeña? ¿Por qué necesito menos dentición? Porque estoy procesando alimentos y los estoy procesando porque manejo el fuego. Y entonces, es todo un combo adaptativo, un conjunto adaptativo en el cual una mayor expansión del cerebro y una caja craneana más globular y más grande es simplemente una parte, una mirada, una ventana de ese paquete de adaptaciones que es lo que nos hace humanos. No sé si contesté, no tenía una respuesta fácil a esa pregunta. Sí, no, muchas gracias. Buenas, muy buena la charla, me encantó. Mi pregunta está dirigida hacia el premolar, que en un momento dijiste que los aplorrini, no sé si es correcto, ahí se desarrolló esta característica evolutiva. Me gustaría saber por qué pensás vos que, no sé, en qué aporta esta característica. Porque no Sí, sé si bien. vas rápido o Viene, no lo entendí. son preguntas relacionadas. En líneas generales, nuevamente no lo dije, hay otra diapo que pasé, a ver si la engancho. Empieza a tallar mucho la tecnología, el avance tecnológico. Sí, hay una tendencia a una dentición cada vez menor, con menos piezas y piezas más chicas, donde el extremo somos nosotros. ¿Por qué no sacan la muela de juicio? Porque no la estamos usando. No la estamos usando porque no la necesitamos. Digo, evolutivamente no la estamos usando, ¿no? ¿Por qué sale impactada? Y genera tanto dolor e infecciones. Hay registro fósil de personas que probablemente fallecieron de una septicemia debida a una muela de juicio impactada en la época medieval y demás. No existían antibióticos, no existían dentistas, etcétera. Bueno, porque eso se transformó en lastre genético, es decir, al nosotros procesar alimentos a través de la agricultura, a través del manejo del fuego, de la cerámica, etcétera, necesitamos
cada vez menos aparato masticatorio. Eso hace una tendencia general a que nuestra superficie de masticación sea menor. Hoy podemos comer alimentos procesados las 24 horas del día, toda la vida, y no tener falencias calóricas ni proteicas. Pero la dentición va a estar de regalo, digamos. Hay en líneas generales una tendencia en primates a una disminución de la complejidad del aparato masticatorio a medida que la dieta se diversifica y se procesa. En chimpancés tenemos una mayor diversificación de dieta, tienen un repertorio conductual que les permite comer termitas si las frutas no están bien, no es temporada de frutas, etcétera, etcétera. En líneas generales, esa sería la explicación. Muchas gracias, perfecto. Hola, buenos días. Hola. Tenía una consulta sobre la pérdida de las garras entre los ancestros de los primates y los prosimios y pasando a los aplorrini. Quería saber si se conserva alguna evidencia, sea fósil o genética, de cómo fue ese proceso de pérdida de garras o intercambio de garras por uñas. Si estamos hablando de una pérdida gradual o de un cambio repentino. Es muy buena la pregunta y no me avergüenza decirte que no sé, porque es un grupo que, a ver, estos procesos ahora se están estudiando con un andamiaje metodológico muy importante que tiene que ver con los procesos del desarrollo. La modularidad y la integración de las manos se estudia a todo nivel, a nivel genómico, a nivel de la expresión de esos genes. Estoy seguro que debe haber papers trabajando en eso y desde el punto de vista del registro paleontológico desconozco, pero me comprometo a hacer una búsqueda bibliográfica y pasarle a Cecilia para que te pase eso. Solamente puedo mostrarles cómo lucen las extremidades en los distintos grupos de primates, pero no tengo presentes, no tengo frescos los estudios que hayan indagado en cuándo y cómo y qué mecanismos del desarrollo y genéticos permitieron perder esa garra. Muchas gracias. ¿No? ¿Vos? Ah, bien, Nico. Hola Rolando, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la charla, estuvo buenísima. Yo tengo una consulta, el momento este que mencionabas la convivencia entre Paranthropus y estas primeras especies del género Homo, Sí. de la extinción de Paranthropus, si alguna teoría establecida de el por qué, si esta convivencia de compartiendo nichos de estos dos grupos o una mejor adaptación de un grupo a otro frente al cambio climático, si había alguna Sí. evidencia. Eso lo tengo un poco más fresco y presencié una charla en un congreso que fui hace poco. La verdad es que no hay ninguna evidencia que hable de competencia interespecífica. Es decir, no hay registro fósil donde, por ejemplo, encuentres a las dos formas, Sapiens y Paranthropus, en el mismo sitio. Es evidente que hubo algo ecológico, probablemente la retracción de los espacios arborícolas, de los espacios boscosos, que dio por tierra con el género Paranthropus y desaparecieron por completo. Pero no hay evidencia de conflicto entre especies. Probablemente tenían una separación ecológica muy marcada. Las especies basales de Homo probablemente eran carroñeras, algo que está prácticamente descartado para el género Paranthropus, es decir, que no competían por recursos, probablemente no competían por espacios, estaban tan cerca como podemos estar. Nosotros, por ejemplo, en Puerto Iguazú, en un restaurante, comparado con el monito que está arriba del árbol, enfrente del restaurante. Es decir, cuando vos lo ves a determinada escala, decís, están en el mismo lugar, pero ecológicamente ocupando nichos distintos. Entonces, la teoría es que la extinción de Paranthropus tiene más que ver con el cambio climático y la retracción de los ambientes boscosos que con la competencia interespecífica con los primeros representantes del género Homo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Rolo, no tenemos más tiempo para preguntas, solo te leo algunas felicitaciones que tenés en el chat. Muy buena la charla.
Jimé Troten dice muchas gracias, excelente la charla, viva la educación y la ciencia pública argentina. Romy también dice gracias Rolando por tu charla súper clara y viva la ciencia argentina. Y bueno, yo también hago extensivo mis felicitaciones nuevamente, la verdad que estuvo espectacular. Muchas gracias por hacer un cierre tan bueno. Gracias a ustedes por la atención y por haberse bancado 1 hora y media de perorata. La próxima intento compactar más, pero como habrán visto, quedaron cosas en el tintero, así que, en fin, siempre es lo mismo. Les mando un abrazo y muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, Rolo, ahí va un aplauso de vuelta para vos, que estamos re contentos. Chao. Gracias, Rolo, querido. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.